Hola, muy buenos días. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la poderosa palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que se titula La salvación para todos. Y con este mensaje, es un mensaje que incluye a todos, no es para nada excluyente. Incluye a todas las personas, ahora que estamos en el tiempo de la inclusión, del lenguaje inclusivo. En este mensaje de la salvación para todos caben todos. No es para nada discriminatorio porque no trata a las personas diferentes. No hay unos que merecen ser salvos y otros que no merecen ser salvos, sino que incluye a todos. Es el propósito de Dios por salvar a la humanidad. No hace acepción de personas, es para todo tipo de personas. Caben todos y es para todos, sin importar razas, género, condición social o espiritual. Invita al anciano, invita a las personas maduros, invita a los jóvenes y a los niños. Es importante que todos nos sintamos en el lado de los pecadores que necesitan de un Dios que quiere salvarlos, que envió a su Hijo para que perdonara todos nuestros pecados, y a través de esa intermediación de Dios por medio de Jesús podemos nosotros recibir la salvación, recibir esa salvación para todos. Nos evita caer en el engaño, en la falsedad, mostrándonos la verdad. Quiero que abramos la escritura en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2 del versículo 1 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2 del 1 al 6. Dice Pablo a Timoteo: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Teniendo en cuenta este texto, vamos a desarrollar entonces el tema de que Dios quiere darle salvación a todos. Y por eso es importante que entendamos en este propósito de poder recibir esa salvación para todos. Necesitamos nosotros, sus hijos, su iglesia, entender la necesidad que tenemos de interceder por todos, por toda la humanidad. Dice el versículo 1 de Primera de Timoteo capítulo 2: en primer lugar, como primero, como principal, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Es muy importante que nosotros como su iglesia, que nosotros como sus hijos, como aquellos conocedores de la voluntad y del propósito de Dios, entendamos que Dios nos invita a que intercedamos, a que oremos por toda la humanidad, pero no orar de manera equivocada. Orar no para pedir el fuego, no para pedir el juicio, no para pedir el castigo, no para pedir la muerte, no para pedir el fracaso de la humanidad, sino que oremos intercediendo a favor de ellos, y que oremos dando gracias por ellos. Eso de una vez nos muestra una motivación, nos muestra que el propósito de los hijos de Dios, el propósito de sus siervos, es que nosotros podamos amar a la humanidad, desear que la salvación alcance a los demás. Realmente un hijo de Dios
está en la voluntad y en el propósito de Dios. Entiende el propósito del Padre, entiende la intención salvífica de favor y de misericordia del Padre. Y qué bueno que nosotros podamos ser esos buenos hijos que muestran la verdadera intención del Padre, una intención de gracia, una intención de favor, una intención de poder alcanzar a todos, de incluirlos, de no hacer segregación, de no hacer acepción de personas, de no excluir, sino que podamos nosotros mostrarle al mundo entero, como sus hijos, como su iglesia, que Dios quiere salvarlos. Por eso nos dice que oremos para que el favor de Dios, para que la misericordia alcance a la humanidad, para que intercedamos entendiendo que en la oración nosotros hacemos parte activa de la voluntad de Dios. Empezamos nosotros a pedir, a suplicar, a anhelar, a ponernos como intermediario para que el favor y la gracia de Dios llegue a la tierra. Isaías 59, el versículo 14 al 16 dice lo siguiente, la palabra que nos enseña el profeta Isaías: nuestros tribunales se oponen a los justos, y muestra una característica propia de una humanidad sin Dios, de una humanidad que se revela a Dios. Dice: nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. La realidad que muestra el profeta Isaías es una realidad de una humanidad que, en vez de anhelar que venga la justicia, en vez de anhelar que venga la verdad, en vez de anhelar y suplicar porque el favor de Dios alcance la humanidad se ha apartado. Aún aquellos que deberían dictar justicia, como los tribunales, realmente hacen todo lo contrario. Vemos una humanidad que ha sido rebelde a Dios, que se opone a la dirección de Dios, que se esconde tras la mentira, tras el engaño. Y por eso el Señor espera que nosotros clamemos. Pero dice que no encontró a ninguno. En la humanidad no había quien tuviera el corazón de misericordia, de clamar por el otro, de pedir ayuda, de alcanzar realmente que la bendición de Dios llegara a nosotros. Por eso Dios dice que Él mismo, Él estaba asombrado en el versículo 16 al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que Él mismo se interpuso para salvarnos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. En el plan de Dios, en el propósito de Dios, Él vio que había una incapacidad en los seres humanos. Nosotros, llenos de rebeldía, llenos de ceguera espiritual, caminando por el engaño, caminando por la rebeldía, tomando el camino equivocado que trae fracaso, injusticia y muerte. Él vio que no había ninguno, por eso Él decidió salvarnos. Y Él decidió intervenir, obrando en su justicia. Y ahí es muy importante que nosotros entendamos un término que conocemos como la justificación de Dios. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Todos nos hemos apartado de Dios. Todos hemos seguido un camino contrario a Dios. Pero Dios entonces envía su intervención. Por eso envía a Jesús, el Mesías, que se iba a ser hijo de hombre, el Hijo de Dios que se iba a convertir en hijo de hombre. Iba a ser igual a nosotros y nos iba a mostrar el camino, nos iba a mostrar la verdad y nos iba a mostrar la vida de regreso y de intercesión y de buena relación con el Padre. Por eso es importante que nosotros podamos entender que no es que nosotros seamos mejores, sino que nosotros conocemos el plan de salvación de Dios, y no porque sea excluyente o para unos pocos, es para toda la humanidad. Por eso necesitamos orar por la humanidad, para que el favor de Dios los alcance, para que podamos nosotros con acción de gracias
a Dios poder decir: Señor, que la salvación sea para todos. Estamos en tiempos precisamente actuales, estos tiempos actuales, todos estamos siendo afectados en el mundo por una amenaza que es latente en todas las naciones, y es el tema de la COVID o del COVID. Esta amenaza de este virus que ha traspasado fronteras, que ha incluido a todos, que ha afectado a todos y ha amenazado a todos. De pronto pueden haber diferencias médicas, clínicas, condiciones de pronto más favorables para unos que para otros, o mejores oportunidades, pero realmente esto ha pasado fronteras, esto ha infectado a todos, y todos necesitamos interceder porque el favor de Dios nos alcance en salvación, en su obrar, en su intervención sobrenatural en el mundo. Lo segundo que nos enseña el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo es que el alcance de nuestra oración, el alcance de nuestra intercesión va a alcanzar que venga su reino a todos. El alcance de anhelar que venga su reino a todos. Y que venga su reino quiere decir que venga su reino a nuestro reinado, a nuestro sistema de gobierno, que sea el Señor reinando. Y por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Dice el versículo 2 de primera de Timoteo 2: ora de este modo por los reyes, por los gobernantes, por los líderes de cada país y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Es muy importante que nosotros entendamos que también necesitamos responsabilizarnos, no solo por la humanidad entera, sino también por los que están en puestos de gobierno. En algunos hay reyes, en algunos son monarquías, en otras naciones son democracias, pero necesitamos nosotros pedirle al Señor que sea interviniendo, que venga su reino sobre nuestro país, sobre el presidente, que venga el reino sobre las autoridades que dictaminan y que toman decisiones, que dan directrices, porque si estas decisiones, si estas directrices son funestas, son equivocadas, conducen al camino opuesto al camino de Dios, el país va a cosechar resultados no prometedores. Va a caminar por caminos de error, por caminos de ruina, por caminos de fracaso, por caminos de injusticia. Necesitamos orar para aquellos que están en puestos de liderazgo. Dice: para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Necesitamos nosotros orar para que el corazón de nuestros gobernantes, para que en la visión de nuestros gobernantes no esté la rebelión, no esté el estar en contra de Dios, no esté el violar la dignidad humana, el pasar por encima de la justicia, el imponer ideologías de rebelión, sino que oremos para que nuestros gobernantes tengan el corazón sensible a la dirección de Dios, a buscar la justicia, a buscar la paz, a buscar la dignidad, a permitir que realmente podamos nosotros vivir una vida de libertad, de devoción a Dios, que podamos nosotros desarrollar buenos hábitos, buenos valores, que podamos crecer, que podamos nosotros desarrollarnos, que podamos vivir tranquilos, no perseguidos, no angustiados por la injusticia, que puedan ellos ejercer una labor dirigida por Dios. Y necesitamos nosotros orar para que venga su reino y se haga su voluntad en Colombia, para que venga su reino y se haga su voluntad en cada departamento y en cada ciudad. En Ezequiel capítulo 22, del versículo 29 al 31, Dios le dice a través del profeta al pueblo de Israel, dice: la gente del pueblo se dedica a la violencia y al robo, explotan al pobre y al necesitado, y cometen violencia e injusticia con los extranjeros. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país
y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Por eso he descargado mi castigo sobre ellos y los he destruido con el fuego de mi ira, para hacerlos responder por su conducta. Yo, el Señor, lo afirmo. Necesitamos ser un país que clama por justicia, por un país que no se dedica a la violencia, que no se dedica a la corrupción y el robo, que no explota al pobre y al necesitado, que no hace violencia e injusticia con los extranjeros. Necesitamos que en este país se levante una iglesia, unos creyentes que intercedan para que este país tenga esperanza. No vaya rumbo a la oscuridad, no vaya rumbo a la impunidad, no vaya rumbo a la corrupción, no camine en rumbo a la injusticia, sino que sea un país que pueda ser centrado por los principios de Dios, por los principios de la bondad, de las buenas obras, de la justicia, de la equidad, de poder nosotros recibir realmente conforme a lo que merecemos, y no que a lo malo se le llame bueno, a lo bueno malo, a lo amargo dulce. No un país de antivalores, no un país de corrupción, no un país que promueva la inmoralidad, que promueva la muerte y la injusticia. Necesitamos acercarnos a Dios y pedirle a Dios que venga su reino a nuestro país, que venga su reino a la política, que venga su reino a los jueces y magistrados, que la verdad sea siempre reluciendo en nuestro país, que hayan oportunidades para que podamos desarrollarnos libre y tranquilamente en nuestra tierra. Es muy importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios, como iglesia, necesitamos interceder, orar por la humanidad, pero orar también por nuestros gobernantes, por aquellos que toman decisiones, involucrarnos activamente en el futuro de nuestro país, en el actuar de cómo funciona nuestro país, porque el Señor va a pedir cuentas, va a decir: no había uno que orara. A veces la actitud de muchos es: bueno, eso lo hacen los políticos, eso son decisiones que no me involucran a mí. Pero aquí el Señor espera que nosotros intercedamos, pidamos, oremos. Dios nos ha dado libre albedrío, la libertad de tomar decisiones, y cada uno va a responder por esas decisiones. Pero cuando las personas están en puestos de gobierno, sus decisiones no solamente los involucra a ellos, sino que puede, si son malas, perjudicar a los que están alrededor, y si son buenas, pueden beneficiar. Por eso nosotros, como parte de un país, necesitamos orar para que se tomen las mejores decisiones, anhelar que tomen las buenas decisiones, pedirle a Dios que el Espíritu Santo los dirija para que exista justicia, para que podamos nosotros avanzar, para que podamos nosotros producir, para que nosotros podamos realmente involucrarnos en esas decisiones que se toman y que muchas veces lo que hacen es que se quejan, se lamentan, critican, pero no están orando para que el Señor dé dirección. La iglesia se necesita levantar comprometida con la dirección del país, porque es el país, el lugar donde Dios nos puso para que nosotros brillemos con la luz de Cristo, para que nosotros seamos personas de bendición. Jesús dijo: ustedes son la luz que brillan con la luz de Cristo, y la luz tiene que ver con el evangelio, con la verdad, pero también dijo: son la sal, y la sal tiene que ver con aquello que preserva. Anteriormente no habían refrigeradores, no habían neveras, congeladores. Lo único que podía preservar que la carne y que los alimentos como que se pudren, no se pudrieran, específicamente la carne, era la sal. Salaban la carne, sea de pescado, sea de res, de oveja, de aves, y la sal hacía que se conservara más tiempo, que no se pudriera tan rápido. Y nosotros necesitamos ser esa sal que con el evangelio, que con la oración, que con el mensaje de Cristo permite que las cosas no se pudran, no se deterioren, no se vayan por el camino de la perdición, sino que podamos nosotros interceder para que Colombia camine en el camino de la verdad y de las buenas obras. Lo tercero que necesitamos comprender es que Dios y su voluntad de salvación es para todos. Dice el versículo 3 al 4: esto es bueno y le agrada a Dios
nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Mire que Dios tiene un propósito bueno, como todos los propósitos de Dios, porque Dios es santo. Dios no tiene propósitos malos ni de maldad. Dios tiene propósitos buenos. Incluso Él castiga en su bondad, porque Él castiga cuando la gente realmente no quiere conducirse al camino bueno. Él castiga cuando la gente está en maldad y en injusticia, como parte de su justicia santa y buena. Él quiere salvarnos y Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La pregunta entonces será, o es, si Dios quiere que todos se salven, entonces ¿por qué algunos no llegan a salvarse o no llegarán a salvarse? Y dice la parte B del versículo 4, y lleguen a conocer la verdad. La salvación va unida a la verdad. En Juan 3, 16 al 21 nos explica de la siguiente manera que el propósito de Dios es salvarnos, pero como nosotros tenemos que escoger, tenemos el libre albedrío, tenemos que tomar la decisión, necesitamos conocer la verdad y tomar decisiones. Dice el versículo Juan 3, 16 al 21, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Realmente Dios quiere salvarnos. Y en esa intención, en esa voluntad, en ese buen deseo de Dios, a una humanidad rebelde, a una humanidad que había cerrado sus oídos a Dios, que había cerrado sus ojos a Dios y que había cerrado los ojos a la luz y estaban caminando en la oscuridad de sus malas obras, Dios les envía al Salvador, a su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que reciba a Jesús por fe, que siga su camino, salga de las tinieblas a la luz, salga del camino de la muerte al camino de la vida. Pero el propósito de Dios enviar a Jesús no era un propósito condenatorio, es un propósito de salvación para todos. Nos corresponde a nosotros creer en Jesús, aceptarlo, recibirlo, caminar por su dirección. Pero la humanidad se ha condenado ella misma cuando rechaza a Jesús. Y esta es la diferencia por qué no todos se salvan. Porque rechazan al único camino, al único medio que puede salvarlos, que es Jesucristo. Y lo rechazan porque quieren seguir viviendo en la oscuridad, en el engaño, en la mentira. Mientras que los que quieren salir de su condición de oscuridad, de mentira, de muerte y de fracaso, quieren seguir a la luz, se acercan a Él y se dan cuenta que al acercarse a Él, se dan cuenta de sus errores, de su oscuridad, de su equivocación, pero se exponen cada vez más a la luz del Señor para que el Señor los vaya purificando. Este mensaje es para todos, pero necesitamos todos tomar una decisión, y es aceptar a Jesús y caminar hacia Él. Dejar los malos actos, dejar el mal comportamiento, dejar las malas instrucciones y los malos fundamentos que teníamos en el pasado y acercarnos hacia Él con una actitud
de esperanza, con una actitud de alegría, con una actitud de que Él nos irá perfeccionando y de que Él, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará cada día hasta que sea perfecta. Por eso Dios nos muestra esa voluntad de salvación para todos, pero todos tienen que tomar la decisión: o acepto a Jesús o lo rechazo. Si lo acepto, recibo la salvación, y si lo rechazo y vivo en la oscuridad, soy condenado. Lo cuarto es que el camino de salvación de Dios es para todos. No es que Cristo murió por unos y por otros no. Dice que Él vino a salvar, no a condenar. La condenación está del lado del ser humano. El ser humano en su decisión decide si acepta o rechaza. Si acepta, recibe salvación, y si rechaza, recibe condenación. El camino de salvación de Dios es para todos. Dice el versículo 4 al 5: quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios, y aquí está la verdad, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es el hombre de Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es Cristo Jesús. Y es muy importante que nosotros tengamos esa claridad. No es María, no son los santos, no son los muertos, no es una iglesia, no es un sacerdote ni el Papa. Hay un solo Dios y un solo mediador, es Cristo. La condenación viene si no aceptas a Cristo, y la salvación viene si aceptas a Jesús y sigues su camino. Y eso es el evangelio. Esa es la verdad que el Señor quiere que todos conozcan, y que le está explicando de una manera bien concisa, bien clara, el apóstol Pablo a Timoteo, quien era el que iba a seguir el legado de pastorear varias iglesias que había fundado Pablo. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que dijo Jesús en Juan 14:6, cuando él le dijo a sus discípulos que ya conocían el camino para ir al Padre. Y Tomás le pregunta: ¿cuál es? Y dice Juan 14:6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es Jesucristo. Hay un solo camino, hay una sola verdad, y hay uno que puede dar vida, y es Jesucristo. Realmente necesitamos entender que el evangelio es claro, y no podemos nosotros desenfocarnos o creer ideas humanas o religiosas o poner otros fundamentos, porque aquel que añade o quita el evangelio es un maldito, dice la Escritura. Yo no puedo cambiar, añadir o poner o quitar, porque caigo bajo la maldición de que estoy metiéndole la mano, editando un mensaje que Dios dejó claramente a su iglesia, y es el mensaje de salvación. Y es el camino de la salvación que es para todos, y es Jesucristo. Y con esto, el quinto y último punto es que con este camino viene un rescate para todos o por todos. Dice el versículo 2 del 1 al 6: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y qué bueno que nosotros entendamos que en el momento preciso que Dios dio este mensaje al mundo fue en un tiempo de violencia extrema. Estaba gobernando el Imperio Romano, que ha sido caracterizado como uno de los imperios más violentos, más corruptos de la historia. Un imperio que a sangre y fuego conquistó. La Pax Romana estaba caracterizada por la violencia, por la imposición, por la fuerza. La corrupción de Roma era notoria. La perversión moral era notoria. Pero en este tiempo de oscuridad, de pronto de violencia, la vida no valía casi nada para el que no fuera romano. Todos los pueblos
que estaban bajo el imperio romano habían sido esclavizados. Roma usaba unos castigos realmente atroces. Realmente la maldad y la manera como Roma imponía sus leyes era a través de la violencia. Cuenta la historia que cuando él quería erradicar, lo hacía con violencia. Cuando él quería imponer el imperio romano, usaba los actos más criminales y abusivos que existen en la historia. La crucifixión era uno de los muchos castigos que intimidaban a la población. Era una muerte lenta, era una muerte traumática. Muchas veces habían personas que duraban en la cruz días, morían lentamente. Pero también vemos cómo usaron a muchos cristianos, cuenta la historia, como hogueras, como lugares para iluminar las calles. Los encendían mientras la gente caminaba por la ciudad. Entonces las hogueras eran humanos. Vemos épocas cómo se divertían echando a seres humanos, a familias, a niños, como actos circenses a que se lo comieran los leones y las fieras. Realmente era una época muy precaria de la humanidad, una época donde pudiéramos pensar se perdió la esperanza. El mundo quedó inmerso en una profunda oscuridad. Realmente la vida valía muy poco. Los valores estaban realmente bastante abandonados y todo era corrupción, tiranía y violencia. Solamente imponía el más fuerte, que eran los romanos. Y en este momento preciso es que Dios envía a Cristo para que la humanidad tenga la esperanza de que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, el deseo de Dios es salvarnos, es mostrar esa luz de esperanza, ese camino diferente al pecado, a la corrupción, a la violencia, a la maldad, a un camino que tiene frutos y resultados diferentes. El camino del evangelio, de la paz, de la esperanza, de las buenas obras. Y estamos llamados a entender que el evangelio es un evangelio de buenas obras, de resultados, de aplicar en nuestra vida, de aplicar en nuestra cotidianidad. Desafortunadamente la iglesia se ha quedado muchas veces en unas ideas, en unas buenas intenciones. El evangelio se ha convertido en algo imposible de materializar para muchos. Para algunos es meramente algo motivacional, para otros es un coaching, para otros es una manera de hacerse famosos o de hacer negocios. Pero el evangelio tiene el propósito de salvar y de sacar a la humanidad de la oscuridad, del camino de la perversión, del camino de la perdición, del camino del fracaso, y llevarnos por un camino diferente. No es solamente la enseñanza de Jesús, que ya es muy poderosa, no es solamente son los valores de Jesús, que son muy valiosos, es el obrar sobrenatural de Dios, que nos puede sacar de un camino de fracaso, de un camino de ruina, a un camino diferente, a una vida de buenas obras, a una vida de justicia, a una vida de unos resultados completamente opuestos al reino de las tinieblas, que trae muerte, que trae esclavitud, que trae desesperanza. La iglesia en todo tiempo debe brillar, la verdadera iglesia de Cristo, la que está acompañada del poder del Espíritu Santo, la que tiene la instrucción del camino, de los valores, de las enseñanzas que nos da el Señor. Y debemos aplicarla a nuestra cotidianidad para que podamos nosotros mostrar con nuestro testimonio, con nuestra realidad, que hay un destino diferente, que Dios tiene cosas mejores y buenas, que hay valores que realmente hacen que la vida sea disfrutada, sea útil, sea fructífera, sea próspera. Cuando vemos la parábola de la vid, Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separadas las ramas de la vid no pueden dar frutos, pero pegados a Cristo, a la vid, podemos dar fruto abundante. Y el propósito de Dios es que demos frutos. La humanidad apartada de Cristo son como ramas que no pueden dar frutos, solamente están destinadas a secarse, a podrirse y a quemarse. Por eso necesitamos volver a Dios, volver a Jesús
y poder nosotros ser injertados en esa vid y poder recibir esa vida. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos. Y nosotros necesitamos recibir esos ríos de agua viva que hace referencia al Espíritu Santo de Dios, que nos da vida y nos da la capacidad de ser fructíferos. La iglesia de Cristo necesita acercarse a Jesús y dar fruto, dar resultado, ser eficaz. No quedarse como meramente algo motivacional, como algo conceptual, como unas buenas palabras, como unas buenas intenciones o como unas tradiciones sin sentidos. Necesitamos entender que la responsabilidad de hijos de Dios es de dar fruto, de dar resultado con el poder del Espíritu Santo, con el cumplimiento de su palabra. Y por eso dice el versículo 7, el apóstol Pablo dice: y yo, Pablo está hablando, fui elegido como predicador y apóstol para enseñarle a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Es muy importante que nosotros valoremos la palabra predicada, que valoremos la iglesia que está cimentada en la palabra, en el evangelio de la verdad, que podamos nosotros cimentar nuestra vida en el evangelio de la verdad, que podemos nosotros valorar, estudiar, aprender y desarrollar el evangelio en nuestra cotidianidad. La llamada que Dios nos hace, o el llamado que nos hace el Señor en esta mañana, es que nosotros podamos aplicar esta palabra, el evangelio, a nuestra vida. Que entendamos que incluye a todos, que nos involucra a todos, que no excluye, que no hace excepción de personas. Todos somos pecadores y todos necesitamos de ese Salvador. Y ese Salvador vino y murió por todos. Todos pecadores, todos estamos en el mismo lado. Algunos con pecados diferentes, pero todos necesitamos caminar por el camino de Cristo. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis 3, a una iglesia que estaba tibia, a una iglesia que se había desenfocado. Dice: yo estoy tocando a la puerta. Si abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo y tendremos una relación como amigos. Podemos nosotros reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Podemos nosotros salir por ese camino, salir de ese camino de desgracia, de mentira, de engaño en el cual este mundo nos ha llevado, y poder nosotros salir del mundo de la oscuridad o del reino de la oscuridad al reino de la luz a través de Cristo. Pero tuya es la decisión. Decide abrir tu corazón al Señor. Decide reconocerlo como el Señor de tu vida. Entiende que Dios envió al único mediador, a su Hijo, y por eso fue que murió en la cruz, para tomar el lugar que nosotros merecíamos, la humanidad, y pagó las consecuencias de una humanidad pecadora. Él, no cometiendo pecado, Él tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesús con la fe puesta en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de nacer de nuevo a una nueva vida, a un nuevo camino, a un nuevo destino. El destino del pecado es el destino del fracaso, de la muerte, de la oscuridad. Pero el camino de la vida que nos ofrece Jesús es una vida abundante, que trae bendiciones, que trae nuevas instrucciones, que tiene nuevos propósitos, nuevas virtudes, que siempre es de bendición y que no se pudre, sino que trae, más bien es vida, preserva. Nuestra vida aquí en la tierra debe ser una vida de bendición. Que la luz de Dios llegue a tu vida. Y en el nombre de Jesús se deshace toda maldición, se deshace todo aquello que trae fracaso y muerte para ti. Por eso qué bueno que en esta mañana cerremos este tiempo pidiéndole a Jesús que entre a nuestra vida. Repite conmigo esta oración a Jesús allí donde estás y di: yo confieso con mi boca, yo declaro con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Y hoy decido abrir la puerta de mi vida para que tú entres. Quiero tener esa reconciliación con el Padre a través de ti.
Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que borres todas mis culpas y canceles toda maldición. Quiero caminar hacia la luz, quiero caminar hacia la verdad. Quiero darte gracias, Padre. Quiero darte gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que me das. Quiero caminar por tu camino. Te reconozco como la verdad y te reconozco como la vida. Anhelo la vida. También confieso con mi boca, lo declaro abiertamente, que resucitaste al tercer día para darme vida eterna, para darme una esperanza de salvación, de eternidad. Te pido, Señor, te pido, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, y quede registrado en ese libro para salvación. También recibo tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que me guíes, que me instruyas, que pongas en mí el querer como el hacer. Por eso anhelo la presencia y la llenura del Espíritu Santo para que me instruya, para que me guíe y para que pueda ser sal y luz en esta tierra, para que pueda iluminar con la verdad, conociendo la verdad, y para que pueda también ser de aquel que preserva, aquel que cuida, que no daña ni pudre, sino que trae vida a los que me rodean. Me acerco a ti como las ramas se acercan a la vid o permanecen en la vid para dar mucho fruto. Permíteme ser fructífero y permíteme ser un hijo tuyo, un hijo de bendición en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, este es el final de nuestra enseñanza, una enseñanza de salvación para todos. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga.